Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bien. Reciban ustedes un fraternal saludo. El equipo de producción, pues, de Perfiles. Nuevo espacio, no nuevo, estamos retomando en esta temporada. Muy buenas noches. Hoy vamos allá al tercer programa de esta nueva temporada de Perfiles. Un programa que nos permite conversar, nos permite elevar el nivel, nos permite orientar, nos permite avanzar dentro de este hermoso proceso de comunicación, el cual yo personalmente amo, ¿verdad? Soy abogado por pasión, lo estudié con ahínco, pero amo a la comunicación social porque es algo innato y creo que hay muchísima importancia a lo que es la comunicación social, la comunicación. Por eso es que no me voy a cansar de decir que la comunicación social debemos de avanzar en profundizar los distintos cambios que tenemos que tienen que darse a nivel de la comunicación social, comunitaria. No es posible, lo voy a seguir diciendo, hasta que el día que Dios disponga de mi vida. Lo voy a continuar afirmando. Hay profundas reflexiones que tenemos que hacer como cantaurenses, como freiteanos, como hermanos. Hay que elevar el nivel, Estamos obligados, pueblo, a elevar el nivel. Hoy el número que vamos a manejar es el 0426-785-0016, ya que el teléfono que aparece en pantalla está averiado. Nosotros esta semana estamos pasando un momento difícil, muy difícil. ¿Por qué? Porque acabamos de tener una pérdida moral, una pérdida institucional y una pérdida política. El director de Servicios Públicos y este programa con nuestro invitado, nuestro hermano Will Mesa, se lo dedicamos a Oscar Rojas, nuestro hermano Oscar Rojas. No es una falsa postura, es que de verdad, Oscar fue un hermano. Por eso es que digo, es una pérdida que se trasluce en tres misiones. Uno, una pérdida moral, claro que sí. Oscar fue un hermano, un amigo, un compañero de trabajo, un compañero de tertulia con quien tú podías conversar. Mira, hasta regañarnos, pues, una compañera hasta de discusión sana, entre amigos, entre hermanos. Una pérdida política porque Oscar Rojas era revolucionario de carta cabal, hasta la médula espinal. Y es una pérdida política porque sus actos producían fortalezas de tipo institucional en función del partido al cual militó. Esas son realidades que no podemos soslayar, ni siquiera permitir que se oculte.
una pérdida institucional. ¿Por qué la partida de Óscar Rojas es una pérdida institucional? Porque era un yunque de esta gestión. Yunque. Un pilar fundamental dentro del escenario en esta gran obra de teatro que es la vida. Aquí hay un escenario, pues. Dentro de ese escenario, ese hombre era un yunque, un actor de primera línea. Óscar avanzaba siempre dentro de los procesos de solución. Y Óscar le entregó su vida a este pueblo. Es verdad, se consumió en estos 2 años, primero en la campaña y después en 2 años que estuvo al frente de una dirección tan difícil que a veces uno mismo, hoy, una vez que en alguna oportunidad uno mismo criticó, yo asumo eso, criticó la gestión primaria del camarada Óscar Rojas, hasta que alguien me dijo, métete en servicio público y observa y ve y evalúa los recursos, evalúa cómo hacen. Y eso que me pasó a mí también le pasó a otro camarada, que terminamos siendo solidarios con la obra de Óscar. Y como dice Charlie Hernández, defensores, no alcahuetas de Óscar, defensores de un esfuerzo sostenido día a día, noche a noche. Eso es cierto. Ayer cuando estábamos en el cementerio, nuestro amigo Charlie le tocó la dura tarea de leer el acuerdo conjunto entre la Cámara Municipal y la Alcaldía del municipio, donde se declaraba pues 3 días de duelo en el municipio y se hacía entrega y se reconocía la gestión humana y funcionarial de Óscar Rojas. Óscar tuvo muchos amigos aquí. Me decía un amigo esta mañana, me decía, oye, pero yo no sabía que a Óscar lo quería tanta gente. Un entierro, los días de la exequia, a pesar de que fue en Anaco, aquí cuando se dio la noticia ya de su muerte, mucha gente llorando cariñosamente por la lamentable pérdida de partida pues de Óscar. Y es lo que se ha cosechado. Y me decía un amigo en el cementerio, Will, me decía, Richard, lo importante en la vida no es un cargo, no es una posición, lo importante en la vida es la huella y el legado que tú vas dejando, porque al final quien le duele esta muerte es a su familia, a sus amigos más allegados, a la gente que lo conoció y lo quiso, no a aquellos que lo conocieron y lo desbarataron moralmente o lo intentaron desbaratar moralmente. Hoy día son señalados por el pueblo porque jamás en vida tuvieron un acto de nobleza en reconocer la gestión humana, continua, sacrificada de un hombre que hasta de su propio sueldo ponía para resolver las cosas. Lo sabe Brel Guzmán, claro que sí, su colaborador allí en servicio público, y lo sabemos sus amigos que veíamos con desesperación los actos de Óscar para ser luz en una situación de un pueblo tan depauperado hace tantos años y que tiene tantas aspiraciones que se le resuelvan en corto plazo problemas que tienen décadas acumuladas. Óscar Rojas fue sometido a una campaña diaria, sostenida, calculada de infamia. Le inventaron todo lo que han podido inventarle.
la maledicencia, la mala intención, la irresponsabilidad, usando algunos personeros de medios de comunicación que lamentablemente están escribiendo, algún día se escribirá, pero están escribiendo una página muy negra en la historia de la comunicación social, cuando nuestro pueblo reclama el adesentamiento, reclama espacios de comunicación deportivos, culturales, de opinión sana, de crítica, del debate, de la autocrítica, pero sobre todo del no desmembramiento de las facultades morales de un pueblo. Pero le pusieron nombre y apellido. Señalaron siempre a Óscar, pero nunca dijeron que era servicio público y siempre señalaban a Óscar Rojas. ¿Por qué? Porque era más fácil para la canalla mediática ponerle un nombre y apellido, porque era más fácil eliminar al mensajero y no al mensaje. Nosotros, desde la misión que la revolución nos ha encomendado a todos, desde el ciudadano alcalde hasta el último de los camaradas y hermanos que prestan servicio en el aseo urbano, que todos somos importantes ante los ojos de Dios, nosotros nos sentimos bien orgullosos, satisfechos de haber tenido, de haber compartido un ciclo vital con un ser humano especial y un trabajador excepcional, como lo fue el licenciado Óscar Rojas, el cual de verdad siento mucho pesar y lo hemos sentido todos. Que nos pega, claro que nos pega. Nos pega porque es humano la solidaridad y es especial el sentimiento. Que esto quede como corolario de cómo hay que tomar las actitudes de trabajo. A veces nos entregamos de una manera que nos olvidamos de nuestra salud, que nos olvidamos de nuestras familias, de nuestros hijos, de nuestros afectos, de nuestros trabajos, de nuestras actividades, de nuestros hobbies, para entregárselo a una actividad pública. Y me decía un amigo en estos días, Wilmesa, ya vamos a conversar, que la actividad pública es ingrata. Y yo le decía, es ingrata para aquel que piensa que, o que aspira, que todo va a ser agradecimiento. Y es grata para aquel que como Óscar hace lo que le hace feliz. 24 de diciembre en la noche, 25 de diciembre, Día de la Madre, Día del Padre, 31 de diciembre, cuando nosotros o andábamos celebrando la Navidad, y hablo de nosotros todo el pueblo, cuando andábamos celebrando la Navidad, cuando andábamos ya preparando una cena navideña, cuando queremos celebrar el Día del Padre, el Día de la Madre, el Día de los Hijos, el cumpleaños, ese señor Óscar Rojas estaba echándole pichón, recibiendo llamadas que el bombillo se apagó, que la luz se fue, que el agua ya no vino y volvió a venir, que el hueco del frente de la casa, que el autobús no vino, que los estudiantes se quedaron varados, que una enferma tiene que salir volando por una ambulancia. Ese señor estaba aquí recibiendo todo eso y articulando con todas las actitudes, las direcciones distintas. Por eso tenemos que recordar. El alcalde Daniel Aro me ha solicitado como abogado del municipio, solicite a nuestros honorables concejales se elegir para constituir la orden Mérito al Trabajo Óscar Rojas, la cual será entregada todos los meses de mayo en ocasión al Día del Trabajador. Seguro estoy que nuestros concejales fortalecerán esta propuesta, porque también los vi a los ojos y también les dolió mucho la partida del hermano Rojas. Esta foto, fotografía, este video,
fue el último instante que nosotros compartimos junto con el licenciado Oscar Rojas. Ese fue cuando se le entregó en ocasión al Día del Policía, el día de ascenso de los policías. El alcalde Daniel Aro le entregó pues esta... ¿Tenemos audio de eso? Vamos a dar. Si lo regresamos, por favor, me avisa. Los regaños, los reprendo y los esfuerzos, más de lo que él puede dar, felicitaciones más. Están haciendo que ustedes también fue un gesto, una caricia que se le hizo a Oscar Rojas en vida. A Dios gracias. Que a la gente hay que darle su reconocimiento en vida. Allí tuvimos la última oportunidad y con esas imágenes que lamentamos, de verdad, despedimos este primer espacio para regresar entonces con nuestro invitado Will Mesa, en Perfiles, hoy nuestro tercer programa. Adelante. Los regaños, los reprendo y los esfuerzos, más de lo que él puede dar, felicitaciones más. Están haciendo En el marco de la celebración de las 47ª Ferias y Fiestas en honor a nuestra excelsa patrona, la Virgen de la Candelaria, Cantaura pudo disfrutar de una tarde de carreras de caballos que se llevó a cabo en el Hipódromo Municipal de Cantaura, con la entrega de premios a los ganadores de las diferentes carreras. Partida, allá vienen los participantes rápidamente al dejarse por fuera y por dentro el indomable con Ricardo Sucre viene a tomar la delantera, insiste el Real por fuera, el indomable adelante, domina el indomable, insiste el Real por el indomable, ya, viene todo el control, Además, se realizó un evento motero con la participación de diferentes clubes de motos de toda Venezuela, con más de 300 motos de todo el país, iniciando con un recorrido por la ciudad y la bendición de las motos que se llevó a cabo en el Santuario Mariano, con la exhibición de motos de alta y baja cilindrada y la entrega de premiaciones, cerrando con el Candelaria Fexa Rock, con la presentación de 6 bandas locales y una regional en el Polideportivo de Cantaura. El rock no es violencia, ¿ok? Cuando yo diga no, 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 el heavy metal no es violencia, ¿de acuerdo? Daniel Arbendes, alcalde del municipio bolivariano, General Pedro María Freites y la Fundación de Ferias Cantaura te invitan a disfrutar con alegría y entusiasmo de tus ferias. Nuevamente con ustedes en su espacio Perfiles. Bienvenido, Will Mesa, este programa dedicado al licenciado Oscar Rojas. ¿Cómo está, hermano? Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Richard. Realmente complacido de estar en este perfil, hermano. Bueno, ya como es el tercer programa pues, que va pues, del año, indudablemente no podamos dejar pasar pues, la pérdida irreparable de este señor, que me consta pues que estuvo dando lo mejor de sí. Yo creo que dio hasta un poquito más y eso tal vez le haya producido pues ese desgaste físico, pues, porque muchas veces cuando nos entregamos a labores tan exigentes, llegamos al punto de olvidar muchas cosas
que son prioritarias para el mismo ser humano para mantener su organismo en plena condición y poder seguir desarrollando por más tiempo esta actividad. Indudablemente es una pérdida bastante lamentable, como es la pérdida lamentable de cualquier ser humano, pero en este se ve pues con un foco más claro, producto de la alta responsabilidad pues, que tenía Oscar acá en nuestro municipio. Y como bien lo decías anteriormente, muchas veces la gente no conoce los entretelones del todo, ¿no? Y entonces cada quien coloca su necesidad como la necesidad prioritaria, inmediata. Sí, es cierto, la necesidad de todo tiene que ser cubierta al menor tiempo posible, pero no solo un solo equipo puede solucionar todas las cosas, porque no existe esa varita mágica para darle solución a cada uno de los problemas en tiempo real, en tiempo inmediato. Fíjate que la función pública, ¿no? Tenemos algo en común. Tu función ha sido pública. La función pública requiere de facultades especiales, creo yo. Todo el mundo no puede ejercer una función pública, así como cualquiera, como hay mucha gente que sí nace para ser servidor público. Bueno, mira, ser el servidor público verdaderamente no es nada fácil, ¿no? Porque cuando te presentas al público, cuando tienes la posibilidad, pues, a través, por lo menos en el caso nuestro del arte, la gente siempre anda buscando la perfección, pues, más ponen a un lado el mismo hecho que somos humanos, y como somos humanos, tenemos la posibilidad, pues, también de errar, pues. La perfección absoluta no existe. Nosotros, cada quien en su lugar de trabajo, aspira, si verdaderamente ama lo que hace, aspira a ser lo mejor posible. Pero no toda la vida las cosas no salen bien. Y entonces es allí cuando vienen las arremetidas. Y más con el punto este que te toqué anteriormente, pues, que a veces no es en la prontitud que tú quieras la solución que verdaderamente se puede solucionar eso. A mí por lo menos se me va la luz y yo digo, pónchale, vale, que no han llegado. Entonces llegó el equipo que tiene con su camión, llega a acomodar esto y resulta que la gente tiene 2 horas. Pero a ver, tienen 2 horas y no han hecho nada. ¿Es que acaso el trabajo es tan simplista, así tan simple, que solamente llegar el camión, quitar el transformador, poner las guayas y todo eso? Si fuese tan simple, hermano, no existiesen los camiones ni nada, si no tuviésemos una varita mágica para solucionar cada uno de los problemas. En una oportunidad, Will, yo iba con mi mamá por el Paseo Colón hace muchos años. No tanto. Y íbamos pasando, iba mi hermano Daniel, y yo y mamá cargaba a mi hija. Y ella quiso darle un regalo. Y había un hombre que estaba pintando. Entonces, mire, vamos a regalarle a la niña el cuadro, ¿sabes? De esos caricaturitas, ¿no? El retrato, pues. Un retrato al lincillo. Entonces ella, haga el retrato al lincillo ahí. Perfecto. En 5 minutos. Aquí está. Cuando le van a pagar, ¿cuánto es eso? 5.000 bolívares en ese tiempo. Salto yo y digo, 5.000 bolívares, era más o menos platica, 5.000 bolívares en 5 minutos. El hombre me quedó viendo, me dijo, dame acá. Me quitó el retrato, y me quitó me quitó el retrato. Agarró una lámina en blanco y me dio un papel. Hágalo usted. Y con eso me dio una lección, ¿verdad? Que cada quien tiene un valor al trabajo que hace. Claro, porque indudablemente uno puede pensar que en esos 5 minutos, en los cuales se ganó esos 5.000 bolívares, te está ganando 1.000 bolívares por cada minuto. Pero hermano, nos ponemos a pensar, hermano, ¿qué tiempo tuvo ese hombre de estudio para llegar a esa destreza y poder hacer un cuadro que, por supuesto, ustedes quedaron satisfechos con tal originalidad? Claro. Entonces, eso no se logra. Entonces, preferiblemente nos vamos a la computadora, le sacamos una fotocopia a la foto, tal cual, y queda todo chévere, ¿eh? Entonces, eso es una de las cosas que a veces
a nosotros como humanos muchas veces se nos escapa, que pensamos que todas las cosas son así de simple, pero no. Cada quien, alguien dice por allí, un amigo mío, que es profesional de la electricidad, dice, mira, yo cobro por lo que hago. Yo le digo, por supuesto, porque no puedes cobrar por lo que no haces. Entonces él me responde, no, yo cobro por lo que hago porque lo sé hacer muy bien y lo sé hacer el tiempo que verdaderamente amerita mi trabajo. Yo le digo, perfecto, pero siempre me pagan como tú debes de cobrar. Generalmente la gente se disgusta, pero entonces se buscan a alguien para que le haga el trabajo y entonces no terminan buscando uno, terminan buscando a 15. Y resulta que lo que me iban a pagar a mí, lo que yo podía solucionar en más corto tiempo, ellos le tienen que pagar a 15 personas que se les viene duplicando, triplicando el costo, y también tienen la desaveniencia de estar buscando uno, otro por aquí, otro por allá, otro por allá, antes de buscar un profesional que verdaderamente conoce la materia y que no lo va a robar, sino que le va a cobrar adecuadamente lo que vale ese trabajo. Bueno, como queriendo decir, pues lo barato sale caro. ¿Verdad? Pero este es un programa también, mira, que por lo menos tenemos ambientación y todo, ¿eh? Estamos en ambiente de feria, la gente está alegre, y eso es lo que nos gusta. La alegría, pero con cordura, que no nos exacerbemos en tanta alegría y podamos estar saliendo de los parámetros adecuados. Ellos pasaron igual, muy bien. Así es, amigos, estamos conversando con Will Mesa en Perfiles. Perfil Ciudadano, Will. Contradicción de modelo, contradicción de pensamiento, contradicción de visiones. Existe un tránsito histórico que tiene sus ramificaciones en el campo social, en el campo político, en el campo deportivo, en el campo cultural. Ha habido una transformación, pero los tiempos reclaman que hacer la interpretación objetiva de lo que está pasando, reclaman nuevos escenarios. ¿Cómo ve Will Mesa todo esto que he descrito? Bueno, no sé si mi apreciación vaya a ser del agrado de muchas personas, ¿no? Yo siempre trato de asumir cada una de las cosas con mucho optimismo. Y creo que detrás de una situación difícil se presenta también una gran oportunidad de crecer en aprendizaje y de crecer en conocimiento. Yo creo que cuando las cosas se hacen un poco más difíciles, es allí donde el ser humano tiene que encontrarse, primero en su interior y posteriormente buscar semejante en su exterior, para poder abordar de la mejor manera posible y así poder hacerle frente a las circunstancias. Por lo visto, nosotros hemos notado ahorita la confrontación política que existe, que a veces me parece que es excesivamente exacerbada, tanto de un lado como del otro, cuando tenemos que pensar que hay un pueblo que lo que está reclamando es soluciones. Entonces, cuando se logra esta Asamblea Nacional, con toda esa avasallante conquista de la oposición, y está la bancada que es del gobierno, y hay un pueblo que a través de su voto manifestó que los que están en el gobierno tienen que rectificar, pero no que los que llevaron ellos ahora a la Asamblea Nacional tienen la plena potestad para hacer todo y cuanto quieran fuera de lo que es el principio legal de la Constitución. Hemos podido ver cosas que verdaderamente dan mucha tristeza, cuando al creer que se puede ganar una Asamblea Nacional, se puede estar creyendo también que ya tienen la presidencia y tienen toda la fortaleza de un gobierno. Yo creo que estos señores deberían de llegar con una agenda, pero que verdaderamente sea transparente, no una agenda de que en 6 meses te saco, que esto y el otro. No, el pueblo, los ciudadanos del pueblo venezolano están exigiendo soluciones en cuanto a la inseguridad, en cuanto a la cola, el abastecimiento, el bachaqueo, todas estas razones que nos hacen la vida un poquito más complicada a todo el mundo, a todos los estratos sociales. Entonces, yo creo que es el momento bien interesante para que el sistema democrático venezolano pueda
fortalecerse en la intención, la única intención que debe ser, y para ellos están elegidos, encontrar solución a los problemas que existen actualmente en el país. Ya basta de